verso 18, vamos a orar al Señor. Padre, en tus manos encomendamos, Señor, este sermón. Padre, que tu gracia te pedimos, Señor, nos dirija y habla en nuestro corazón, Señor, tu Santo Espíritu. Señor, perdona mis falencias, perdona, Señor, mis limitaciones, pero usa tu palabra, Señor, para edificarnos y para traer salvación al que no la tiene. Señor, alabamos tu nombre en los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas veces nosotros, hermanos, cometemos el error de calificar una iglesia, ¿cierto?, por la cantidad de miembros que tienen, o muchas veces incluso cometemos el error de juzgar a las iglesias por el lugar en el cual están ubicadas, ¿cierto? Caemos en esos errores. O si una iglesia que tiene muchos miembros, ¿cierto?, es una iglesia exitosa, una iglesia que le ha ido bien, que ha sabido cómo alcanzar las almas, ¿cierto? Y calificamos de esa forma a las iglesias y no por la fidelidad que una iglesia tiene a la palabra de Dios. Porque una iglesia puede tener 3 miembros, 5 miembros, 10 miembros, pero puede ser una iglesia fiel a la palabra. Y esos miembros, esas personas están siendo edificados con la palabra del Señor, están siendo transformados con la palabra del Señor y están llevando, incluso cumpliendo la gran comisión de predicar a otros de Cristo. Incluso si caemos en una calificación más baja, ¿cierto? Incluso juzgamos a las iglesias por su estatus social. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a dejarse llevar por la vista, por lo que ven sus ojos, ¿cierto? Pero sabemos, hermanos míos, que Dios juzga y Dios califica a los hombres según su corazón. A veces nosotros nos dejamos llevar por cosas externas. Oh, grandes templos, ¿cierto? Oh, qué maravilloso esta iglesia, le ha ido bien. Oh, cuántos miembros tiene. Pero déjeme decirle que al Señor esas cosas no le interesan. Al Señor esas cosas no le impresionan. Recuerden, hablábamos delante, los discípulos iban con Jesús a mostrar la gloria del templo de Jerusalén. Y el Señor les dice, este templo va a ser derribado. Al Señor no le impresiona lo que a nosotros nos impresiona muchas veces. Si hablamos de Tiatira, hermanos, era una ciudad pequeña comparada con las otras ciudades que ya hemos visto. Hemos mencionado Éfeso, ¿cierto? Pérgamo, hemos mencionado Esmirna, ciudades muchísimo más grandes que la ciudad de Tiatira. Y muchas veces, bueno, de las ciudades, de la iglesia de Asia Menor, es la que menos información encontramos. Si buscamos información acerca de Tiatira, ¿cierto?, es la que menos información nosotros vamos a encontrar. Pero el Señor le dedica a esta ciudad, a esta iglesia en esa ciudad, una carta. El Señor le escribe una carta
Y hermano, qué carta, porque es quizás a la iglesia que más palabras le dedica. Quizás de las cartas es la más larga que el Señor escribe a esta iglesia y la pone al mismo nivel que las otras iglesias. Al mismo nivel. No era inferior Tiatira, ¿cierto?, que Éfeso, a pesar de que Éfeso había tenido unos tremendos predicadores, ¿cierto?, si lo llamamos así, ¿recuerdan? Que mencionamos que Pablo estuvo 3 años ahí, Timoteo estuvo ahí, Juan estuvo en Éfeso, o sea, fueron privilegiados al tener estos maestros ahí en esa iglesia. ¿Y qué pasó? Bueno, como resultado ellos tenían una buena doctrina, no soportaban a los nicolaitas, tenían buen fundamento. Pero ¿cuál era su problema? Los de Éfeso, ¿recuerdan? Habían perdido su primer amor. Habían perdido su primer amor. Entonces tengamos cuidado, hermanos, de evaluar a las iglesias por tamaño, por ubicación o por cómo están conformadas, porque para Cristo las iglesias todas son preciosas. Todas sus iglesias son preciosas. Ahora, ¿qué podemos decir de Tiatira? Aparte de que es pequeña y sin fama, ¿cierto? Era una ciudad muy expuesta geográficamente, a diferencia de Pérgamo. Dijimos que Pérgamo era una ciudad construida en alto, ¿cierto? Una ciudad que llegaba ahí el viajero y se veía una ciudad como imponente. Pero Tiatira era una ciudad expuesta. Se podía atravesar sin problema, era una ciudad de paso, ¿cierto? Muchos viajeros pasaban por ahí. Y también podía ser invadida con facilidad por estar tan expuesta geográficamente. Si recordamos un poco la historia y si mencionamos cómo quizás se formó Tiatira, tenemos que ir al libro de los Hechos, ¿cierto? Y hablar de Hechos capítulo 16, cuando Pablo ve la visión de un varón macedonio, ¿recuerdan? Y que le dice, ven, ayúdanos, ese sueño. Y Pablo sabía que Dios le estaba hablando para que fuera a Macedonia a predicar la palabra de Dios. ¿Recuerdan esa historia en Hechos capítulo 16? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la historia prominente del capítulo 16? ¿La recuerdan? Pablo va y ¿qué historia se desarrolla ahí? El carcelero de Filipo. El carcelero de Filipos. Pablo va a la provincia de Macedonia, pasa por Filipos, ¿cierto? Y la historia del carcelero es relatada ahí. Pero antes, Pablo se encuentra con una mujer. ¿Recuerdan el nombre de esa mujer? Lidia. ¿Quién estaba mencionando, Juan? Lidia. Lidia. ¿Saben de qué ciudad era Lidia, dice la Biblia ahí? De Tiatira. Lidia era de la ciudad de Tiatira. ¿Y qué dice ahí? Que las mujeres estaban escuchando la palabra del Señor mientras Pablo estaba predicando a un grupo de mujeres y el Señor abrió el corazón de Lidia para que ella comprendiese lo que Pablo decía. Y ese día Lidia de Tiatira se convirtió al Señor. Ahora quizás, no lo sabemos, Lidia puede haber sido la causante de que la iglesia en Tiatira se abriera. Dios obra de manera misteriosa, ¿cierto? Sabemos que muchas iglesias, Pablo no las formó, sino que se formaron por hombres que escucharon la palabra de Dios a través de los apóstoles, a través de Pablo, y fueron a sus ciudades y predicaron el Evangelio, e iglesias se formaron. Dios obra de manera misteriosa. Tiatira llegó a ser una ciudad comercial, ¿cierto? Era una ciudad de paso, obviamente, mucha gente pasaba yendo a otras ciudades, pero se hospedaban y hacían comercio ahí en Tiatira. Pero el comercio en aquellos días, como en muchos siglos de la historia de la iglesia, estaba ligado, hermanos míos, a la religión. Por lo tanto, había gremios mercantiles a los cuales debías unirte, ¿cierto?, para poder negociar. Por ejemplo, si usted quiere ser parte de la feria de San Fernando, usted tiene que unirse al gremio, ¿cierto?, de los feriantes ahí, o ferianos, no sé cómo se dice, y poder trabajar ahí. Lo mismo pasaba en estas ciudades. Habían gremios, ¿cierto?, que trabajaban en el comercio, pero todo eso estaba unido a la religión, al paganismo de aquellos días. Entonces, los hermanos tenían que ver cómo sustentar a sus familias, porque todo este comercio estaba ligado a los dioses paganos. O sea, necesariamente el ser comerciante te involucraba en la idolatría, ¿cierto?, a dioses paganos en aquellos tiempos. Entonces los hermanos ahí tenían una lucha de conciencia, los que trabajaban, ¿cierto?, en el área comercial. De hecho, un comentarista dice, hablando de este contexto, no específicamente de Tiatira, pero en este contexto decía él, el costo de ser fiel a Cristo se hizo ver de manera conmovedora
cuando el anciano de la iglesia, Tertuliano, reprendió a un creyente por participar de la idolatría debido a su negocio. El hombre defendió su pecado diciendo, después de todo tengo que vivir. ¿Cierto? Muchos se pueden excusar ahí en negocios medio fraudulentos. No, es que tengo que vivir, sino ¿cómo me sustento? Y el Tertuliano respondió, le dijo el pastor de la iglesia, ¿realmente debes? La fidelidad a Cristo es más importante que la vida. Así que si en algún momento eres tentado a involucrarte en algún negocio fraudulento, ¿cierto? Que deshonra al Señor, déjame decirte que la fidelidad a Cristo es más importante que tú comas. La fidelidad a Cristo es más importante que la vida. Sé fiel hasta la muerte, dijo el Señor, y yo te daré la corona de la vida. No hay excusa, ¿cierto?, para deshonrar el nombre del Señor. Amén. Entonces, ese problema vivían los hermanos también en Tiatira, de participar en aquellos negocios que le llevaban a la idolatría. Pero nosotros, hermanos, y los hermanos de Tiatira debían ser fieles a Cristo. Y los primeros cristianos lo sabían. Sabían que debían ser fieles a Cristo hasta la muerte. Yo me acuerdo de un himno que cantaban los 5 misioneros ahí en Ecuador, ¿cierto? Estos misioneros que dieron su vida predicando el evangelio a los Aucas, y ellos cantaban un himno que se llamaba Fe de nuestros padres, grande y fuerte, seremos fieles a ti hasta la muerte. Fe de nuestros padres, grande y fuerte, seremos fieles a ti hasta la muerte. Y así lo fue, hermanos míos. Así lo fue, ellos fueron fieles predicando el evangelio, teniendo armamento, ¿cierto?, para poder matar a esos hombres que querían matarles. Ellos disparaban al aire con el fin de asustarlos solamente y no matarlos, pero dieron su vida por la causa de Cristo en el primer contacto con los Aucas. Entonces nosotros debemos ser fieles a Cristo, fieles al Señor, aunque eso nos cueste, ¿cierto?, cualquier cosa. Si ellos querían congraciarse, si los cristianos ahí del primer siglo querían congraciarse con su familia o con el Estado, ellos debían lidiar con temas de idolatría. Entonces eso es complicado para la conciencia de un cristiano. Debemos ser fieles al Señor. Y eso pasaba en Tiatira. Muy bien, pero en el verso 18 vemos lo mismo que hemos visto en las otras cartas. Primero, Cristo identificándose a sí mismo de una forma, ¿cierto?, particular, que tenía que ver también con el estado de la iglesia. Dice el verso 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, mire cómo se describe al Señor, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Hemos visto que el Señor, y lo vamos a ver en todos los sermones de esta carta que veamos, se presenta de una manera que muestra su carácter, ¿cierto?, a cada iglesia. Muestra su carácter, y las iglesias, la cual está recibiendo esta carta, debía estar consciente del carácter de Dios. A la iglesia de Éfeso le dice el que tiene las iglesias en su mano, ¿cierto?, en su diestra, los 7 candeleros de oro. Porque les dice, si no se arrepienten, Él quitará la iglesia a su lugar. Se da cuenta que tiene relación, cómo se presenta el Señor, con el juicio que puede venir a la iglesia. Después a la iglesia de Esmirna se presenta el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban pasando persecución y el Señor le dice que tienen que ser fieles hasta la muerte y que si mueren hay resurrección porque Él estuvo muerto y vivió. De Él es la muerte y la vida. A Pérgamo le escribe el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, porque también iba a venir un juicio si es que ellos no se arrepentían. A pesar de lo imponente que podía ser la ciudad de Pérgamo, el Señor tenía la espada en su mano. Y a Tiatira le dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y esta presentación del Señor tenía que ver con ellos también. Y el Señor se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Lo que quiere decir el Señor aquí a la iglesia de Tiatira, y lo podemos ver más abajo, es que no hay nada oculto fuera de Él. No hay nada oculto de su vista. Si Él hace un diagnóstico a la iglesia, su diagnóstico es perfecto. Su diagnóstico no falla. Él escudriña la mente y el corazón. Dice después el verso 23. Si usted lee, dice que Él escudriña la mente y el corazón. Entonces Él tiene ojos como llama de fuego. Él lo ve todo. No hay nada oculto delante de su presencia, y dice que Él dará a cada uno según sus obras.
Hemos dicho muchas veces, tú puedes esconderle muchas cosas a la gente. Tú puedes presentarte de una forma, ¿cierto? Pero el Señor conoce tu corazón. El Señor conoce lo más íntimo de tu ser. No hay nada que pueda ocultarse delante de su presencia. El Señor ve más allá de nuestra fachada, hermanos. Todos aquí podríamos lucir bonitos, ¿cierto? Pero el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. El Señor sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón, hermano. Y eso puede ser bueno para algunos, que el Señor sepa lo que hay en tu corazón, y puede ser malo para otros. Puede ser malo para otros. Cristo nos conoce, sus ojos son como llama de fuego. Él ve más allá de lo que nuestros ojos ven. Lo que tú crees que está oculto, déjame decirte que está desnudo y abierto, dice Hebreos 4:13, ante aquel al cual nosotros daremos cuenta. Está desnudo y abierto delante de Él. Y dice sus pies como bronce bruñido. Yo creo que la idea aquí es que Él aplasta cualquier cosa. Ellos entendían ese término por el comercio que se hacía ahí, ¿cierto? De bronce. Pero lo que está diciendo el Señor, que Él es aquel que juzga, como lo dice a varias iglesias aquí en Asia Menor. Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la espada. Y hermano, todo esto no es muy alentador para la iglesia, ya que se da, ¿cierto?, en un tono de juicio. No es como a Pérgamo, que le dice el que estuvo muerto y vivió, dándole aliento, ¿cierto?, por la situación difícil que ellos estaban pasando de persecución. Aquí el Señor lo hace en un tono de juicio. Él tiene autoridad, está diciendo y está escaneando a cada iglesia para dar un diagnóstico que nos falla. Hermanos, nosotros necesitamos examinarnos a la luz de la palabra de Dios. La iglesia de Cristo necesita examinarse a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué a veces se descubren estas cosas que se están descubriendo? Por ejemplo, lo que hablábamos en la iglesia metodista pentecostal respecto a este obispo Durán. ¿Saben por qué, hermano? Porque la iglesia no se escanea a la luz de la Escritura. Porque la Escritura ha sido puesta de lado. Porque el diagnóstico del Señor, hermanos, es infalible. Cuando el Señor le dice a la iglesia, esto está pasando, es porque eso estaba pasando. Y se le dice, esto necesitan, es porque eso necesitaban. Si el Señor le decía a Éfeso, arrepiéntete, porque si no, quitaré la iglesia de su lugar. El Señor le estaba diciendo algo que iba a pasar. Si no se arrepentían, Él iba a sacar la iglesia. Y le estaba diciendo que ellos necesitaban arrepentirse. Y mira el diagnóstico que el Señor le hace a esta iglesia. Versículo 19 al 21. Con esa mirada penetrante, ¿cierto?, con esos ojos como llama de fuego, vio Jesús las cosas que estaban aconteciendo en la iglesia de Tiatira. Y al igual que otras iglesias, le da un diagnóstico que parece positivo, ¿cierto? Le alaba algunas cosas de esta iglesia y luego le da el diagnóstico positivo, o sea, negativo, ¿cierto?, de ellos, y luego lo que ellos deben hacer con respecto a estas cosas. Versos 19 al 21. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Cuando el Señor alaba, hermanos, a la iglesia de Éfeso, cuando lo vimos al principio, les dice que tenían un gran discernimiento para ver las falsas doctrinas. O sea, ellos, Éfeso, a un falso maestro lo detectaban inmediatamente. Ellos tenían un ojo para poder ver quién era falso, ¿cierto?, y quién enseñaba diferentes doctrinas. Pero ¿cuál era el problema? Amor. Tenían esfuerzo, habían hecho muchas cosas, pero no había ese primer amor, ese amor sencillo, ese amor puro que tenían en un principio. Por tanto, le dice el Señor, haz las primeras obras, arrepiéntete. En cambio, a diferencia del diagnóstico de Tiatira, es el inverso. Ellos tenían amor, pero ¿saben lo que no tenían? Discernimiento. Ellos eran tolerantes en cosas que no debían ser tolerantes. Tenían amor, tenían fe, tenían esperanza, ¿cierto? Y eso les permitía perseverar en las cosas del Señor. Y fueron alabados por Dios por estas cualidades que ellos tenían.
fueron alabados por Dios por estos méritos que ellos habían hecho. Ahora, y lo hemos dicho en todos los sermones, si Dios nos escribiera una carta a nosotros, ¿qué nos diría? Primero, si Dios te escribiera una carta a ti personalmente, ¿qué te diría? ¿Qué vería el Señor con esos ojos como llama de fuego, sabiendo que ninguna cosa está oculta delante de su presencia? ¿Qué te diría a ti, hermano? ¿Qué te escribiría el Señor? Y luego a nosotros como iglesia, en general, ¿qué nos diría el Señor? ¿Qué alabaría de nosotros y qué criticaría de nosotros? ¿Seríamos como la iglesia de Éfeso, que hacemos obras, ¿cierto? Que hacemos trabajo, pero sin amor? ¿O seríamos como Tiatira, ¿cierto? Que tenemos amor, pero no tenemos doctrina, no tenemos discernimiento? ¿Qué lee la gente, hermanos, de nosotros? ¿Qué carta estamos presentando al mundo? Cuando vienen amigos, cuando vienen personas, cuando testificamos de Cristo, ¿cómo nos comportamos en el mundo? ¿Qué lee la gente de nuestra iglesia? Son preguntas que debemos hacernos. A lo mejor tienes buena doctrina, pero no tienes amor, o tienes amor, pero no tienes doctrina. El amor es una cualidad vital dentro de la iglesia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. El amor se muestra, el amor se vive. El amor no es decir yo te amo. El amor bíblico, ¿cierto? Se vive, se demuestra. ¿Cómo yo estoy mostrando ese amor cristiano? El Señor les dice aquí, cuando dice yo conozco tus obras, en el verso 19, y amor. Ellos tenían amor. Conozco tu fe, tu servicio, tu paciencia. Y miren lo que le dice. Y que tus obras postreras, ¿qué dice? Son más que las primeras. Qué gran cualidad tenía la iglesia de Tiatira, hermanos. Muchas veces nosotros miramos para atrás. ¿Cierto? Va a decir, no, yo cuando me convertí, hice esto. Y hablamos de todo el currículum que tenemos, ¿cierto? Cuando nos convertimos al Señor. Pero hoy no estamos haciendo nada. Hoy no estamos haciendo nada. Hermanos, nuestras obras actuales deben ser más que las primeras. Más que las primeras. Deberíamos estar haciendo mucho más de lo que hacíamos antes, ¿cierto? Sino que está citando a la Jezabel del Antiguo Testamento. Y está comparándola con esa Jezabel, ¿cierto? Que la Biblia nos relata en el Antiguo Testamento. Es como decir, si había un traidor en la iglesia, el Señor le llama Judas. Tienen un Judas dentro de la iglesia. Entonces, el Señor asumía que ellos conocían el Antiguo Testamento. Como cuando les dice que tolera la doctrina de Balaam, ¿cierto? El Señor le estaba citando a la iglesia anterior al Antiguo Testamento, a esta iglesia también. Había una mujer Jezabel. Bueno, en el Antiguo Testamento estaba esta mujer que era esposa, ¿recuerdan de qué rey? ¿Alguien recuerda? Los lectores de la Escritura del Antiguo Testamento. Hay que leer el Antiguo Testamento, hermano, y aprenderlo. ¿Cómo se llamaba? Acab. El rey Acab. Tenemos que ir a los tiempos de Elías, ¿cierto? A la confrontación de Elías, ¿recuerdan? Con los profetas de Baal. ¿Recuerdan cuando le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Recuerdan? De ese tiempo es Jezabel y el rey Acab. Hermanos, dice siempre la historia, recuerda que el reino se dividió en dos. Normalmente, cuando hablaba de los reyes de Judá, dice que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, pero, ¿cierto? Siempre había un pero ahí, que no sacaban todos los dioses, excepto algunos reyes ahí que hicieron realmente lo recto delante de Dios. Lamentable la situación de Israel en ese periodo de los reyes, pero cuando se trataba de los reyes de Israel, normalmente ellos hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Lo malo, dice. Pero ¿sabe lo que dice de acá? Que no hubo ninguno como acá. Este fue el peor de los reyes de Israel. ¿Y sabe por qué dice? ¿Sabe por qué dice que fue yo estaba leyendo anoche? ¿Por qué dice que fue el peor de los reyes de Israel? Porque su mujer Jezabel lo incitaba. Su mujer, llamada Jezabel, lo incitaba. Hermano, esta mujer era una mujer realmente mala. De hecho, a Elías le dijo que lo iba a hacer desaparecer. A Elías le dijo que lo iba a matar en un momento. ¿Pero qué pasó?
Bueno, ella murió de una muerte terrible. Ella era la promotora de un sincretismo ahí en Israel, una adoración de Dios y Baal. Ella quería mezclar las dos cosas, quería mezclar las dos religiones. Como dije, trató de deshacerse del profeta Elías, pero hermanos, Dios se encargó de que esta mujer muriera de una manera terrible, horrible. Incluso los perros terminaron de comer su cuerpo. Usted puede leerlo después ahí en Los Reyes. Entonces en Tiatira había una mujer como ella. Esta mujer, ¿cierto?, creía que lo que hablaba venía de Dios, sin pasar por la enseñanza de nadie, ¿cierto? Decía ser, se dice, profetiza, enseñaba y seducía a mis siervos, dice, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, ella llegaba y se creía que venía de parte de Dios, ¿cierto? Se autoproclamaba una profetisa y llegaba y enseñaba. Y pasaba a llevar toda la autoridad, ¿cierto?, que tenían los responsables de la iglesia, los líderes de la iglesia en Tiatira. Ella se puso en una posición de autoridad. Finalmente lo que hacía era una mezcla, al igual que Jezabel, ¿cierto?, de una verdadera adoración a Dios con una falsa. Y hermanos, normalmente así viene la mentira, así viene la herejía dentro de las iglesias. Una mezcla de lo verdadero, ¿cierto?, con algo de falso dentro. No es que es algo totalmente falso y lo descubrimos inmediatamente. No, siempre es una mezcla de algo que parece bonito, que parece verdad, que parece espiritual, ¿cierto? Pero finalmente lo que está dentro de una enseñanza pagana es falsa, una herejía. Entonces esta Jezabel se había metido dentro de la iglesia de Tiatira. Pero Dios, hermanos, tiene celo con respecto a su adoración. Dios abomina la idolatría. Y esta mujer quería meter esa idolatría, al igual que Jezabel, dentro de la iglesia. Porque el diablo, hermano, quiere desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Él no quiere que seamos fieles a Cristo. Quiere que nos vamos tras otros dioses como la fama, ¿cierto?, el dinero, la idolatría, el poder. El diablo estaba usando el corazón de esta mujer, estaba usando a esta mujer para desviar el corazón de la iglesia. Ahí en Tiatira. Dice que seducía a verdaderos siervos de Dios. Dice ahí el texto, que seduzca a mis siervos. El Señor está diciendo a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay que cuidarnos. Eso nos da una advertencia de que hay que cuidarnos, porque nadie es inmune, hermanos, al pecado y a la idolatría. Para nuestra cultura no es malo, pero para Dios es perverso. Es perverso. No podemos en la iglesia, y esto debemos tenerlo claro, nunca incentivar la vida inmoral. La inmoralidad, hermanos, no se debe permitir en la iglesia. En el mundo hay una idolatría al placer. ¿Cierto? Hoy día los jóvenes viviendo en fornicación, personas teniendo relaciones fuera del matrimonio, adulterio. Una idolatría al placer. La promiscuidad, hermanos, en los jóvenes. Pero para eso Dios es abominable. Para Dios eso es abominable. Es abominación a Jehová. Mucho cuidado con a veces tener ideas, ¿cierto?, de que nuestros hijos pueden participar en esas cosas sin contaminar sus vidas. Mucho cuidado con no estorbar a nuestros hijos, hermano. Yo estoy leyendo Samuel, y me impactaba cómo el Señor le dice a Elí ahí, él no estorbó a sus hijos. Sus hijos hacían cosas abominables en el altar de Dios. Parecían que estuvieran sirviendo, parecían siervos de Dios, estaban ahí en el servicio. Pero dentro de esos sacrificios ellos hacían cosas abominables al Señor. ¿Y sabe por qué Dios promete juicio a la casa de Elí? Porque Él no los estorbó. Él no les dijo y no les enseñó que eso era pecado, que eso estaba incorrecto, y toleraba el pecado de sus hijos. ¿Sabe qué? Después llega el tiempo de Samuel. Samuel juzga a Israel, llega a ser viejo. Y él deja a sus hijos para que gobernasen al pueblo. ¿Y sabe lo que dice el pueblo? Tus hijos no andan rectos delante de Dios. Ellos no son rectos. El profeta Samuel. Es increíble, hermano. No podemos tolerar el pecado de nuestros hijos. Debemos estar alerta. ¿Qué están haciendo ellos?
¿Cómo están viviendo? Porque si no, el juicio de Dios viene. Esta Jezabel hacía eso por los de Tiatira, hacía fornicar a los siervos de Dios, a vivir de manera inmoral. Y enseñaba. Se decía profetiza, enseñaba, y enseñaba las profundidades de Satanás. Eso dice el texto, como ellos le decían. Y algunos, ¿sabe qué? Lo estaban recibiendo. Y estaba contaminando la iglesia del Señor. Y esta iglesia no tenía ese discernimiento como la iglesia de Éfeso. Bueno, hermano, la iglesia de Tiatira desapareció antes del año 200. Lamentablemente, probablemente se contaminó. Abrió las puertas a las falsas enseñanzas. Y es por eso que nosotros debemos aprender y estar alerta a las falsedades. Estar alerta a las falsas enseñanzas que pueden surgir dentro de la iglesia. Hermanos, siempre van a surgir lobos rapaces que quieren contaminar a la congregación. Mucho cuidado con la influencia de algunos cuando lo hacen en secreto. Mucho cuidado cuando alguien quiere usurpar el puesto de liderazgo dentro de las iglesias y por detrás empezar a contaminar y hablar cosas, y a tomar el lugar que no debe. Alerta, discernimiento espiritual, sabiendo que eso va a traer problemas dentro de la iglesia, que eso va a traer división dentro de las iglesias, que eso va a traer pecado dentro de las iglesias. Porque cuando se abren las puertas a esos hombres, hermanos, a esas mujeres es muy difícil luego cerrarlas. A menos que ya cause daño, a menos que ya cause división dentro de la congregación. Versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, esta mujer tenía un corazón duro, un corazón endurecido totalmente. Probablemente el Señor se había encargado de alguna forma de hacerle ver su pecado. Dios se había encargado de mostrarle que ella estaba errada, pero no hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento. Hermanos, un verdadero corazón contrito y humillado no se puede falsificar. No se puede falsificar. Dios no puede ser burlado. Él tiene ojos como llama de fuego. No puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrará, dice la Biblia, eso también segará. Esta mujer abusó de la paciencia de Dios. Ya que Él dice, le había dado tiempo. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Esta mujer agotó la paciencia de Dios. Cuidado, hermano, con agotar la paciencia de Dios. Cada uno de nosotros. Debemos tomar en serio las advertencias de Dios. En serio. Que estos mensajes a estas iglesias sirvan para analizarnos a la luz de lo que Dios tiene que decirnos como individuos, ¿cierto? Como cristianos y como comunidad, como iglesia. Versículo 22, Dios le da el remedio a esta iglesia. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Aquí vemos las prescripciones del gran médico, del Señor. Dice que la arrojaría en cama, en gran tribulación, los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. O sea, es un tremendo y serio, hermanos, tratamiento del Señor a estas personas. Castigo producto del pecado. Hay juicio para estas personas. Y hermanos, al Señor jamás se le pasa la mano. A Él jamás se le pasa la mano. Él da un justo juicio, ¿cierto?, a cada uno. Las consecuencias son justas porque Él da, dice, a cada uno según sus obras. ¿Qué haría? A la mujer la postraría en cama, y esta era una enfermedad, ¿cierto?, consecuencia del pecado. No todas las enfermedades son, todas las enfermedades son producto del pecado porque Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Ahí viene la enfermedad. Pero no todas las enfermedades son consecuencias del pecado, algunas sí.
A veces nos enfermamos producto del pecado. Recuerden que Dios le dijo a los corintios, cuando ellos tomaron la cena del Señor indignamente, ahora muchos están enfermos y otros duermen por causa del pecado contra Dios. Algunas enfermedades son para la gloria de Dios, como Dios le dice también ahí a una mujer en la Biblia, o porque quiere llevarnos a la gloria. A la gloria. Pero algunas enfermedades son consecuencias del pecado. En este caso sí. Muchas cosas suceden por el fruto de las acciones, hermano. Y a veces nos lamentamos, ¿por qué no sucedió esto? Bueno, fue el fruto de tu acción. Fue el fruto de lo que hiciste en tu vida. Y tienen las consecuencias. Los que se habían prostituido con ella iban a pasar gran tribulación, dice el texto, si no se arrepienten. Gran tribulación si no se arrepienten. Es por eso, hermanos, que debemos vivir con un corazón contrito delante de Dios, arrepentidos constantemente delante de Dios, y mientras haya oportunidad, arrepiéntete. En el verso 23 dice: a sus hijos heriré de muerte. Probablemente cuando habla de sus hijos ahí, habla de sus seguidores, ¿cierto? De aquellos que seguían sus doctrinas, sus enseñanzas, aquellos que habían caído tras las enseñanzas de esta mujer. Dios iba a intervenir ahí, intervenir en esta iglesia. Quizás pareciera extrema la intervención del Señor, pero hermano, no lo era. Era necesario para limpiar su iglesia. El Señor va a hacer lo que sea necesario para limpiar su iglesia, porque un día, dice la Biblia, Él la va a presentar delante de Él santa y sin mancha. Y Él va a hacer lo que sea para presentarla un día delante de Él santa y sin mancha. Va a eliminar lo que sea. Todo lo que contamine la iglesia, el Señor lo va a eliminar. ¿Por qué actuó así el Señor? Verso 23. A sus hijos heriré de muerte. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué dice, hermanos? ¿Por qué el Señor actuó así? Iba a actuar así. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. El Cristo a quien servimos nos conoce, hermanos. El Cristo a quien servimos nos conoce. No podemos ocultarle nada. Nada. Aunque tú tengas un secreto allí, un pecado, lo mejor guardado posible, no lo puedes ocultar, Él lo sabe. Él estaba ahí, hermano. Él nos muestra nuestro pecado, nos enseña, nos reprende. Es por eso que Cristo, cuando hablamos de Cristo, siempre debe ser presentado, porque la Biblia lo enseña así, y así es como el soberano, el omnipotente, el omnisciente. Si no se enseña a Cristo como el soberano, si no se enseña a Cristo como el omnisciente, que todo lo sabe y que todo lo puede, hermano, entonces la enseñanza de la iglesia es defectuosa. Porque Él todo lo sabe, todo lo escudriña, aún lo más profundo de nuestros corazones. Él conoce todo y cada cosa, y cada una de las cosas de su iglesia. Conoce todo de nosotros, de la Iglesia Bautista Gracia Redentora. Y dará a cada uno según sus obras. Hermanos, no podemos jugar a la iglesia. Aquí no estamos jugando a la iglesia, porque Cristo no juega con su iglesia. Él la santifica. Él la purifica en el lavamiento del agua por la palabra. Ese es el celo del Señor. Él no comparte su gloria con nadie. Lo leíamos en los 10 mandamientos. Él no comparte su gloria con nadie. Dios es santo, Dios es celoso y Dios quiere santidad en su pueblo. Él no quiere un pueblo fornicario, Él no quiere un pueblo adúltero que se vaya tras otros dioses, sino quiere fidelidad a Él. Fidelidad. Eso es lo que exige el Señor. Y muchas veces en ese proceso de purgar la iglesia, en ese proceso de limpiar a la iglesia, hermanos, el Señor va a permitir que pasen cosas dolorosas. Dolorosas. Pero tenemos que entender que Él está limpiando su iglesia. Está limpiando su iglesia. Muchas veces es necesario, aunque doloroso, es necesario. Pablo le dijo a los corintios que van a ocurrir divisiones, son dolorosas las divisiones, pero es necesario para que se muestren quiénes son aprobados y quiénes no.
quiénes son verdaderamente creyentes y quiénes no lo son. Por la gracia de Dios, desde que estamos acá no hemos pasado nunca un momento tan duro, ¿cierto?, de división, de problemas, de falsos maestros. Pero hermanos, no estamos exentos de que puedan venir. Y debemos estar preparados para esos momentos. Preparados y estar firmes. Tener discernimiento espiritual. Como la iglesia de Éfeso, lo que el Señor alababa de Éfeso. Pero también con un amor sincero y puro al Señor. Versículo 24 y 25, gloria a Dios, que no eran todos, no era toda la iglesia, sino dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Aquellos que sus obras eran mejores que las primeras, ¿cierto?, que eran más, aquellos que estaban sirviendo, el Señor dice, no le impondré otra carga. Ya lidiaban con muchos problemas con ese grupo. Ya estaban muy aproblemados, ¿cierto?, por esta situación. No todos cayeron, y gloria a Dios. Otros tenían discernimiento y Cristo los alaba, y no solo los alaba, sino que los anima a perseverar hasta que Él venga. A mantener lo que tienen hasta que Él venga. No dejen de seguir avanzando. No dejen de avanzar. No dejen de perseverar, le dice el Señor, hasta que yo venga. Hasta que yo venga, porque a ellos también le dará según sus obras. También los premiará según sus obras. Verso 26 al 29, la promesa al vencedor dice, al que venciere, y esta es la parte maravillosa de este texto, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa es doble aquí al vencedor. Autoridad sobre las naciones, dice, y la estrella de la mañana, o como lo traduce la Biblia de las Américas, el lucero de la mañana. ¿Qué está haciendo aquí, hermanos, el Señor? Cristo aquí está citando el Salmo 2. El Salmo 2. Que es un salmo mesiánico. Cristo mismo está citando el Salmo 2, que es un salmo mesiánico, que habla acerca de Él. O sea, lo que está diciendo Cristo aquí es que si tú vences conmigo, si tú eres un vencedor, tú gobernarás conmigo. Tú gobernarás conmigo. Yo soy el vencedor y Él dice, compartiré mi reino contigo. Tú, dice Él, regirás con vara de hierro. Con varas de hierro. O sea, reinaremos con el Señor. Eso es lo que está diciendo Cristo mismo a la iglesia. El que venciere, reinará con aquel que tiene la vara de hierro y que regirá con vara de hierro. Él es el vencedor. Y gloria a Dios por ello. Y dice que Él nos dará, ¿cierto? ¿Qué más? La estrella de la mañana. Y este es el más maravilloso regalo que el Señor nos puede dar. ¿Saben por qué? Porque este regalo, esto que nos da el Señor, no tiene precio ni comparación. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es Cristo mismo. Él es la estrella de la mañana. Mire el capítulo 22 de Apocalipsis, para ir cerrando. Verso 16. Apocalipsis. Dice, yo he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Y qué dice ahora? La estrella resplandeciente de la mañana. Y Cristo mismo dice, yo le daré la estrella de la mañana. Qué maravilloso regalo tenemos. Cristo mismo. Y reinar junto a Él por siempre y para siempre. Él nos dice, donde yo voy a estar, ustedes estarán conmigo. Cuando habla en Tesalonicense acerca de que el Señor vendrá con voz de mando, termina diciendo, y así estaremos siempre con el Señor. Qué maravilla, hermano. Qué regalo más maravilloso. No vamos al cielo, ni queremos estar en el cielo por las calles de oro, ni el mar de cristal y todas esas cosas que la Biblia describe. Queremos estar ahí porque Cristo estará ahí. Y porque estaremos siempre con Él. Ese es nuestro mayor regalo.
Entonces, ¿qué promesa, qué aliento nos da para seguir adelante? Amén, para seguir perseverando. Si tú eres de este grupo, ¿cierto?, que no ha caído en esta doctrina, que no ha caído en esos pecados, sigue adelante porque el Señor promete esto a los que vencieren. Y luego dice, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos oír aquello que el Espíritu tiene que decirnos. Examinarnos y meditar sobre nuestros caminos. Hermanos, hay aspectos doctrinales en nuestra iglesia y por eso estamos tratando de fortalecer a través de los grupos pequeños esos aspectos doctrinales también, de los cuales no nos podemos mover ni un poquito. No podemos transar ciertas cosas doctrinalmente. Hay algunas que son diferentes posiciones, lo que podemos llamarle secundarias, ¿cierto? Pero hay aspectos doctrinales vitales, ¿cierto?, que tienen que ver con la salvación, con Dios, de los cuales no nos podemos mover ni un poquito. Y debemos tener ese discernimiento. Ese discernimiento. ¿Qué pasó con los de Tiatira? Ellos coqueteaban con el pecado, coqueteaban con las falsas enseñanzas. Es por eso que siempre decimos que tenemos que tener cuidado con las falsas experiencias, con las enseñanzas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, que están fuera de la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado porque no podemos ir tras esa doctrina, tras esas experiencias y dejar de lado la palabra del Señor y lo que realmente la palabra del Señor enseña. Todas nuestras experiencias, hermanos, deben estar subordinadas a la palabra de Dios. No estoy diciendo que son malas las experiencias o las emociones, no. Son buenas porque Dios las creó. Pero deben estar subordinadas a la Escritura. Si salen de la Escritura, entonces debemos tomarlas como falsas. Porque Pablo dijo, si aún viene un ángel del cielo. No, es que pastor, yo vi un ángel. Bueno, viste un ángel, pero te enseñó una distinta doctrina. Y Pablo dijo, si viene un ángel del cielo y te enseña una doctrina distinta, sea maldito. Dios nos guarde, hermanos. Y guarda nuestra iglesia. El glorioso evangelio no puede ser contaminado. El evangelio de Jesucristo no puede ser contaminado. Por amor a nuestro Señor, por amor a aquel que nos rescató, debemos predicar fielmente su palabra y ser, como la Biblia lo dice en Timoteo, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Que el Señor nos libre de no tener discernimiento para ver, ¿cierto?, las falsas enseñanzas. Y que el evangelio de Cristo, hermano, impacte nuestras vidas y nos transforme para ser cada día semejante a nuestro Señor. Y que un día nuestra iglesia, como la iglesia de Cristo, ¿cierto?, pueda presentarse delante de Él santa y sin mancha. Oramos al Señor.